Segunda de Timoteo 1, del 1 al 7. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. La meditación de esta noche, hermanos, yo le titulé La importancia de comunicar la fe. Amén. Cuando nos paramos aquí al frente y todas leímos un versículo de la libertad, de cómo somos libres, cada versículo fue escrito e inspirado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cada cristiano debe sentirse con plena libertad de adorar a Dios, pero sobre todo con plena libertad de comunicar la fe en la cual usted ha creído, hermano. Timoteo fue un joven que vivió en la ciudad de Listra, en Asia Menor, actualmente Turquía. Y su madre era judía, pero su padre era griego, lo cual hizo que Timoteo fuese considerado un híbrido cultural. Es decir, que él poseía básicamente una mezcla de dos culturas, una madre judía y un padre griego, ¿verdad? Pero desde muy temprana edad él fue instruido en la palabra de Dios. ¿Por quién? Por su abuela y por su madre, quienes eran cristianas devotas, eran judías. Ellas creían en el Dios viviente. Abuela, hija, nieto, Loida, Eunice y Timoteo. Es una maravillosa cadena de amor y básicamente de transmisión de la fe. Cuando existe, ¿verdad, hermanas y hermanos? A lo largo de nuestras vidas, personas impactan, ¿verdad? Bien sea en nuestro comportamiento, o sea, que nos impactan a tal punto que es imposible olvidarlos, ¿verdad? Porque tal vez nos ha enseñado algo, nos ha dejado algo. Y esto sucede mucho con los niños. Los niños son como una esponja. Los niños fácilmente ellos absorben, y pueden absorber cosas buenas y cosas malas. Pero en esta noche no vamos a hablar de lo malo, sino de lo bueno. Y yo quiero presentarle la influencia que tuvo esta madre para con su hijo. Yo les presento a Eunice. Eunice era una madre que fue instruida también por su mamá Loida. Y si vamos a lo que dice la Biblia, hermanos, yo les voy a pedir que busquen en Hechos 16, 1, 3, y si un varón, un caballero, un hermano lo puede leer en voz alta. Hechos 16, 1, 3, yo lo invito a que la lea.
Gloria a Dios. Un caballero valiente, hermano. No todos al mismo tiempo. Amén, gloria a Dios. 16 del 1 al 3. Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén, gloria a Dios. Si bien todo niño judío al nacer era circuncidado, pero Timoteo, como era de familia mixta, pues él no fue circuncidado al momento de nacer. Y como los griegos en ese tiempo se idolatraban físicamente, o sea, ellos amaban su físico, el llegar a que tal vez su papá en ese momento no permitió que el niño al nacer fuese circuncidado, porque ellos lo consideraban como una mutilación al cuerpo y ellos adoraban su cuerpo. Dice la palabra de Dios que su papá era griego. Pienso, o en la Biblia, pienso que cuando Pablo le dice que se tenía que ir con él, tomándole, lo circuncidó. O sea, no estaba circuncidado, y por la ley judía, todo niño varón es circuncidado al nacer. La madre de Timoteo llama mucho la atención por la influencia que ella ejerce sobre su hijo, porque a pesar de que había un padre griego, ella no se cohibió en enseñar lo que su madre Loida le había enseñado a ella también. Es una cadena, hermanos. Esta es la importancia de comunicar, de hablar en familia, de transmitir, de nuestra creencia en Dios, en quién usted creyó, por qué lo hizo, quién es el Dios que usted adora. Eso hay que transmitírselo básicamente a nuestros hijos desde pequeños. Hubo una madre, hubo una abuela que estuvieron ahí para él desde muy temprana edad, enseñándole las escrituras y la práctica de Dios. Amén, hermanos. El temor a Dios en ese niño desde muy temprana edad. Estas dos mujeres básicamente enseñaban la importancia de comunicar. ¿Por qué? Porque debemos nosotros como padres inculcarle a Dios a nuestros hijos. Inculcar quién es Jesús, el que vino, el que dio la vida por usted y por mí. Porque esto no es solo una tarea de las maestras de escuela dominical, sino que es una tarea de usted, papá, de usted, mamá. Es una obligación, es un deber, ¿verdad? Sabemos y reconocemos que en esta vida hay deberes y hay derechos, ¿verdad? Pero es un deber de uno como padre tener la prioridad de enseñar. El pastor mencionaba algo muy importante el miércoles, para los que pudieron llegar el miércoles, y él decía esto, que cuál era nuestra prioridad. Y lo hacía en forma de pregunta. Él decía, ¿cuál es tu prioridad en Cristo? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Y la familia fue constituida por Dios. Amén. Y nuestra prioridad debe ser comunicar esa fe a nuestros hijos, porque en el Dios que hizo los cielos y la tierra, que no fue la teoría del Big Bang que creó el universo. Eso usted tiene que decírselo a su hijo. Que el Dios que murió, pero que también al tercer día resucitó, el Dios de poder, que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios que al que ama corrige, que hay un Dios de misericordia, de poder, que está aquí para ayudarnos. La hermana María decía, a pesar de todo lo que yo pasé, Dios siempre estuvo conmigo.
las hermanas estuvieron conmigo, el pastor estuvo conmigo en ese momento difícil, ¿verdad? Debemos enseñar a nuestros hijos. Y si nos vamos a la Biblia, hermanos, la Biblia también nos exhorta a que debemos de enseñar a nuestros hijos o abuela, enseñar a su nieto desde muy temprana edad. Si vamos y vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, hermanos, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Amén. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Más bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, es dar el testimonio y guardar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Decirle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho, lo que ellos no han podido mirar porque sucedió en la juventud, porque sucedió en nuestra madurez y ellos todavía no habían nacido. Pero Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Cuando mi mamá llega a los caminos de Dios, yo para eso tenía 6 años. Pero yo me aparté de Dios en mi adolescencia. Podía ir a la iglesia, pero mi mente ya estaba apartada. Yo tenía que ir a la iglesia porque mi mamá decía, mientras esté bajo este techo, aquí se hace lo que yo digo. Y pues había que ir. Pero en mi mente ya yo estaba apartada. Pero hay algo que ella me enseñó. Y no fue porque me lo dijera, sino porque yo lo vi, fue un ejemplo que yo vi. Fue su manera en que ella diezmaba y ofrendaba. Yo lo miraba cuando agarraba el sobre. Ella no me llamaba, sino por situaciones o circunstancias, yo miraba. Que ella llegaba de su trabajo, iba al banco y apartaba ese sobre. Mi madre es madre soltera. Sin embargo, yo siempre me di cuenta y pude mirar cómo Dios la sostuvo, cómo Dios le proveyó a ella para poder darme mis estudios a mí y a mi hermana. No éramos ricas, pero nunca nada nos faltó. Amén. Y yo pude mirar, ¿verdad?, cómo Dios básicamente se glorificaba a tal punto que aunque cuando ya cumplí los 18 años, de verdaderamente ahí sí, ya me aparté, ya no iba a la iglesia. Y yo estaba en la universidad y yo me gradué y yo tuve mi primer trabajo. Yo empecé a diezmar. Sin ni siquiera conocer al pastor, pero yo le dejaba el dinero a mi mamá porque yo decía, esa bendición yo la quiero, aunque a mí de Dios no me hablara. Cuando el pastor venía a mí y me agradecía o llegó un gesto de agradecimiento y él empezaba o quería hablarme de la palabra de Dios, él se dio cuenta que yo básicamente le di la espalda, que yo no quería. Y yo a veces le decía a mi mamá, es que yo no quiero que me diga algo que ya yo sé. O sea, yo nada más quiero dar el dinero porque, o sea, yo lo que quería era solo la bendición, o sea, que a mí nada me faltara, así como a mi mamá nunca nada le faltó. Y ciertamente hay personas allá afuera en lo secular que ayudan al necesitado. Y como Dios nunca se queda con nada, pues Dios los bendice. No los hace galardonador de la salvación, pero Dios los bendice, porque Dios bendice acá, Dios no se queda con nada. Y así fue, yo tampoco... Yo siento que fui bendecida en todos los aspectos, hermano, pero es porque yo vi ese ejemplo de ella hacia mí. Uno sí puede impactar la mente de un niño, hermanos. Si leemos más adelante en Deuteronomio 6, en el mismo capítulo 6, en Deuteronomio 6, vamos al versículo 4. Amén. Y vamos a leer del 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová,
nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás ¿a quién? Y la repetirás ¿a quién? Y la hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios nos exhorta a crear en nuestros hijos ese temor a Dios desde muy temprana edad. Somos responsables de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? La verdad de Dios. Si un padre no está o si la madre no está, usted debe de tomar las riendas. Si no está el papá, es usted mamá. Si no está mamá, es usted papá, el que debe de tomar las riendas, de enseñarle la palabra de Dios, de inculcar ese amor y ese respeto por las cosas de Dios a nuestros hijos o a nuestros nietos. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño. Instruir, hermano, instruir. Esa palabra instruir no es más que otra cosa que enseñar. Enseñar que el verdadero significado de lo que es dirigirlos primeramente hacia quién, hacia el Salvador, que es Cristo Jesús, el que dio su vida por usted y por mí. Eso hay que enseñárselo a los niños. Hay que crear en ellos disciplina. En la iglesia no se corre, en la iglesia no se come, en la iglesia no se brinca en la silla. Ciertamente hace unos días o unas semanas pasó un hecho curioso. Nosotros antes de bajarnos, yo o mi esposo le dice a Santiago, a nuestro hijo, el más pequeño, que dé la mano, que salude de manera correcta, porque a veces la da así como si estuviera, dame un 5. O sea, la quiere dar así y no está bien, no es el tiempo para saludar de esa manera. Y pasó que de repente yo vine a saludar a una hermana hace días, estábamos en el ayuno de damas y el niño sale corriendo. Yo no lo miré, pero una hermana sí lo miró y le dijo que no corriera. Yo no me percaté de eso, pero mi mamá sí. Y mi mamá me lo dice. Cuando vamos en el carro, de repente él se empieza a llorar, pero a llorar como si lo hubiesen pegado, pero pegado fuerte. Y a mí me asustó y yo le digo, Santiago, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Papi me va a pegar. Papi, ay, papi. Y yo, ¿pero por qué? Porque estaba corriendo en la iglesia. Porque él sabe que no debe de correr en la iglesia. Pero es niño, ¿verdad? Pero él lo sabe que él aquí no debe de correr. Que esto no es un parque. Es una manera de crear en ellos, en un niño, disciplina. Amén. Y él estaba angustiado, él estaba preocupado. Porque si él hace algo que se le ha dicho que no lo haga, pues obvio hay que corregirlo. Porque cuando uno ama, uno corrige y corrige a tiempo, hermano. Porque mientras yo era menor de edad, yo tenía que asistir a la iglesia con mi mamá. Pero cuando yo cumplí los 18, dije, bueno, hasta aquí. Y ya no la seguía acompañando, aparte que estudiaba en otra ciudad. Entonces, básicamente, pues mi corazón se apartó. Yo estaba enojada con Dios. En mi entender, según. Yo me sentía enojada por algo que yo viví. Yo tal vez fue una excusa, pero yo me sentía en ese momento enojada hasta el punto que yo no quería saber nada de Dios, pues yo ya lo sabía.
Yo sabía que yo estaba mal. Pero los niños, hermanos, son fundamentales en la iglesia, en la familia, en nuestros hogares, y es muy importante enseñarles desde muy temprana edad. Yo recuerdo que recién cuando a Santiago lo empezamos a llevar a escuela dominical, el niño no quería, pero yo lo miraba, porque a donde dábamos escuela dominical de la iglesia de donde yo vengo, era una iglesia pequeña y todos subíamos arriba y todas las clases estaban juntas en un mismo salón. Como por ejemplo, en aquella esquina estaban los niños más pequeños, acá los de 6, 8 años, acá estaban los más grandecitos y aquí estaban los adolescentes. Yo estaba en esta esquina y yo miraba para aquella esquina y el niño lloraba. Y yo una vez, yo le dije a mi esposo, vamos a hacer algo. Yo voy a pedir que me cambien. Que ya no voy a estar con los adolescentes y que me cambien con los niños para yo estar con él. Porque los niños prueban, hermanos, prueban fuerza, ellos miden fuerza. Y yo le decía a mi esposo, porque él no nos puede gobernar. Él no me puede decir, yo no lo quiero hacer, porque si yo lo hubiese permitido a él con 2 años, yo no quiero, o que se tirara al piso, entonces ellos miden fuerza y aprenden. Dice, si me tiro al piso, me lo van a dar. Entonces lo va a volver a repetir y lo va a volver a hacer. Entonces, cuando pasa 9, 10, 11 años, ya es un poco más difícil. La corrección se tiene que hacer al momento. Y yo le digo a él, yo voy a pedir el cambio. Y me dice, ok, está bien. Pero después se me dice, no, soy yo el que se va a ir a sentar con él. Soy yo el que va a ir con él a la clase de escuela dominical. Y así fue. Así yo no vaya a la clase de escuela dominical para adultos, ¿verdad? Sino que él tomó la iniciativa, yo lo iba a hacer, tomó la iniciativa de ir con el niño y sentarse con el niño a escuchar. Tanto fue así, porque fue por un buen tiempo, que él tuvo que ir ahí a esa clase y sentarse al lado de Santiago, porque Santiago no quería. Pero él no puede tener la última palabra, porque para empezar la cabeza de hogar es él. Y él tiene que dar el ejemplo, él tiene que decir, aquí se hace lo que, porque yo lo aprendí. Mi mamá me decía, mientras usted viva bajo este techo, aquí se hace lo que yo digo. Y pues así es, porque pues era la que básicamente me mantenía. Yo no trabajaba. ¿Qué iba a hacer? Tenía que seguir las reglas de la casa. Y creo, si mal no recuerdo, que fue por alrededor de 1 año que él se tuvo que sentar con el niño. Tanto fue así que a él lo incluyeron en el team de los párvulos. Mi esposo, cuando vengo a ver, yo dije, bueno, las hermanas le dicen, hermano, el niño, hermano, mire el otro. Y así lo incluyó, o sea, lo incluyeron a él también. Era la maestra, un ayudante y mi esposo. Estuvo súper más que bendecida esa clase, porque son los más chiquiticos. Ahí había desde 2 años, a partir de 2 años. Y pues ya no eran 2 personas, ya eran 3. De repente, y yo lo miraba porque era un salón abierto. Yo estaba en esta esquina y él estaba allá. Que yo creo que fue alrededor de 1 año o un poquito más de 1 año, hasta que ya Santiago, ya después llegó un momento donde decía, bye papi, bye papi. Y Rolando, mi esposo, salía. El niño aprendió. Pero, ¿qué pasó? Primero, él le puso el ejemplo. Aquí estoy yo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Aquí están otros niños igual que tú. Yo iba a tomar esa decisión de pedir que me cambiaran de clase para yo estar con él ahí directamente. Pero bendito Dios, pues mi esposo fue el que se adelantó y dijo, no, yo lo hago. Y fue de ayuda, yo estoy segura que fue de ayuda para las hermanas en ese tiempo. Y el cuadro más importante que yo les quiero resaltar en esta noche, hermanos, es la enseñanza en la vida de Timoteo que ejerció su mamá, pero también su abuela. Sabemos que las abuelas a veces creo que como que
viven ahora de otra manera, aunque no son sus hijos directamente, pero como que viven ese amor como un poco diferente, ya son más condescendientes. Porque yo les voy a ser honestos, hermanos, yo recuerdo que entre mi hermana y yo, a mí fue la que más le pegaron, pero fui la más tremenda, debo de reconocerlo. Y entonces es los frutos básicamente que a veces un padre o una madre puede mirar en sus hijos. Yo recuerdo las palabras de la pastora cuando ella dice, yo siento gozo, yo siento alegría al ver a mis 3 hijos sirviendo, adorando, cantándole a Dios. Eso yo creo que es un gozo para cualquier padre, ver que su hijo está sirviéndole a Dios, que va por buen camino, que se van a equivocar. Sí, hermanos, sí se van a equivocar, si perfectos no somos, ¿verdad? Amén. Pero ahí estamos para corregir, para enseñar, para instruir a nuestros hijos. Volviendo a la palabra de Dios, vamos a ver cómo dice en 2 de Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 1, del 3 al 5. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 1, del 3 al 5. Amén, hermanos. Dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Este es Pablo, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, la fe no fingida. Es decir, una fe genuina, una fe verdadera. Esa fe se construye, esa fe va creciendo. Eso no es, la fe no se hereda. Yo no le puedo heredar mi fe a mis hijos. La fe no es heredable, pero sí se puede construir mediante un ejemplo. Cuando yo veo así, Dios sana. Sí, Dios sana porque a mí me sanó de una enfermedad. Dios me ayuda, Dios me provee. ¿Por qué? Porque lo ha hecho. De diferentes formas o de diferentes maneras, Dios ha obrado en la vida de ustedes y en la mía también. Si vamos y vemos que en las 2 epístolas escritas por el apóstol Pablo, en la primera, él se refiere a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Y eso está en 1 Timoteo 1:2. En la primera epístola, él se refiere a Timoteo como verdadero hijo de la fe. Y en la segunda epístola, en 2 de Timoteo, él se refiere a Timoteo como amado hijo. Timoteo fue un joven especial y fundamental en el Nuevo Testamento, sobre todo en la iglesia primitiva. Amén, hermanos. Fue un colaborador, un fiel servidor ¿de quién? De Pablo. Fue el hijo espiritual, fue un amigo fiel que lo acompañó, que estuvo cercano a Pablo y lo ayudó en la difusión del cristianismo. El nombre de Timoteo significa aquel que ama a Dios, porque a pesar de las circunstancias, quiero decir que a pesar de que era de familia mixta, que era de madre judía y de padre griego, la mamá y la abuela influenciaron en el pensamiento de este niño, de este joven, desde muy temprana edad. Amén, hermanos. Timoteo mostró o siempre tuvo esa fidelidad hacia Dios. Pero eso solo lo logró él porque hubo una mamá y hubo una abuela que lo ayudaron, que le fueron aumentando, que le enseñaron las escrituras y el temor a Dios. Timoteo mostró también algo muy importante, que es el liderazgo. Amén. Fue un líder a edad muy corta, joven. Timoteo fue un líder desde muy temprana edad.
Y fue tanto así que en 1 Timoteo 4:12, fíjese cómo le dice Pablo a él. En 1 Timoteo 4:12 le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Un modelo a seguir para la iglesia primitiva en aquel tiempo. Joven, para ustedes no hay nada imposible solo porque tal vez tenga 15, 16, 17, o tal vez diga: yo no me he casado, yo no puedo darle un consejo a un matrimonio porque se supone que ellos han vivido más. Que nadie tenga en poco tu juventud, porque usted desde temprana edad usted está siendo capacitado. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Timoteo tuvo algo muy importante que también fue la humildad y presto al servicio. El apóstol Pablo lo exhortaba a él para que no se considerase superior a los demás, sino que fuese básicamente, siguiese el ejemplo del Señor Jesucristo, que se humilló. Amén. Que se humilló, ¿para qué? Para salvarlo a usted y a mí, para salvar a la humanidad. Amén. Tuvo valentía y perseverancia porque él no la tuvo fácil, como todo líder. Y las hermanas y los hermanos que son líderes lo saben. Los hermanos, el líder de caballeros, la líder de damas, el líder de intercesión, sabe lo difícil y a veces los contras que se tiene cuando uno posee un liderazgo, porque uno es probado. Amén. A pesar de las pruebas difíciles que se le pudieron presentar a él no se desanimó y él no retrocedió, pero Pablo lo animaba. Y en 2 de Timoteo podemos ver en 1:7 cómo se expresa Pablo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada uno de nosotros tiene un dominio y Dios no nos ha hecho cobardes. Enfrente de las dificultades y de las pruebas y de los problemas, nosotros debemos de saber que hay un Dios que es el que nos ayuda y que no nos ha dejado solos, que ha dejado el Espíritu Santo que intercede por usted e intercede por mí. Él estudió mucho la palabra de Dios, pero porque fue inculcada por su abuela y por su mamá. Amén. Pero a todas estas, Timoteo recibe un regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo escoge a él, sin importar de que en realidad no era 100% judío, sino que él era mixto, de familia mixta. Dios lo escoge a él y le da un don espiritual. Y esto lo podemos ver en el mismo 2 de Timoteo 1:6, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Le dice: te aconsejo que avives el fuego del don. Ese era el Espíritu Santo, para él poder llevar a cabo ese ministerio, por lo cual desde el vientre de su mamá él fue escogido y fue enseñado. ¿Para qué? Para llevar un ministerio, el de la iglesia primitiva, hermanos. Comenzar con lo que era la iglesia en sí. Hubo una mamá, hubo un papá con carácter, hubo que básicamente es como la conducta, ¿verdad?, que uno puede adoptar al frente de los hijos, cómo uno se puede comportar al frente de ellos. En un caso muy, muy, muy cercano y familiar, yo lo pude ver y todavía lo sigo mirando, en un familiar muy, pero muy cercano, que cuando nace su primera hija, ella siempre decía: es que la niña no es normal.
es que la niña, no, ella no es normal. La niña crece siempre escuchando que a la abuela, que al papá, que a la mamá y a varias personas dicen, no, que no es normal. Y hasta el sol de hoy ya tiene 31 años y tiene 3 carreras técnicas universitarias, y ella dice, es que yo no soy normal. Y a veces yo le digo, comenzándolo con mi mamá, yo le digo, ¿qué le habrá pasado a mi tía? ¿Qué psicólogo, qué pediatra, qué neurólogo le diría a ella que ella no era normal, teniendo carreras universitarias? Pero la niña desde chiquita escuchó que ella no es normal, que ella es tímida, que ella no puede, que ella tiene 32 años y ella dice eso. Ella lo repite. ¿Por qué? Porque su figura, que es la que está para proteger, desde pequeña le sembró que ella no era normal, que ella no podía. Tanto así que cuando ella estaba en kinder, le dice a la maestra, no la pase a primero, que espere a la hermana que viene atrás para que la ayude, porque ella no es normal. Pero claro que ella sí es normal, porque si no, no se hubiera graduado de bachiller. Tiene 3 títulos universitarios. ¿Cómo usted me explica eso, hermano, si no es normal? No hay lógica, no hay lógica. Pero los niños absorben desde pequeño lo que usted, papá, y lo que usted, mamá, le quiere enseñar a su hijo. Todo debe de empezar por la cabeza y la madre para transmitir ese amor, esa confianza, esa fe en Dios, porque usted creyó en Dios primero, antes incluso desde que el bebé estaba en su formación, ya usted profesaba una fe. Entonces eso tiene que inculcárselo, eso hay que inculcárselo, y me incluyo, que hay que inculcarle a nuestros hijos, porque eso es ser sabio, eso es ser sabia. Y ya para ir terminando, ¿verdad? Esta fue la tarea más importante que pudo haber llevado Timoteo. Estaba siendo preparado para algo muy importante, hermanos. Y yo le voy a pedir a mis hermanos, los músicos, que si quieren pasar adelante. Este joven era preparado para una tarea muy importante. ¿Y era cuál? Fue la de predicar la palabra de Dios. Si nos vamos a 2 de Timoteo 4, hermanos, busquen el capítulo 4, para que nos podamos dar por enterados cuál fue la tarea para la cual este niño fue preparado, para lo que Dios tenía para él en el futuro, ¿verdad? Lo fue preparando poco a poco, con una abuela y con una madre sabia. En 2 de Timoteo 4, del 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su palabra, a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Él tenía un ministerio, él le fue dado un don, así como usted también ha recibido un don. Y si no lo conoce todavía, pídaselo al Señor, que le revele cuál es el don que tiene para usted. Puede ser el de enseñar, puede ser el de cantar, puede ser el de ministrar,
puede ser el de que sabe cuando alguien habla en lengua, pero un don nos ha dado Dios porque Dios nos ha capacitado, hermano. Llevémonos estas palabras en nuestro corazón. Prioridad. ¿Qué vamos a priorizar? El pastor mencionaba eso el miércoles. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es su prioridad? La prioridad de todos los que estamos aquí es amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también de enseñárselo a nuestra descendencia, enseñárselo a nuestros hijos, enseñárselo a nuestros nietos, o enseñarlo al vecino, no importa que no lleve nuestra sangre. Sé ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con un propósito, y es de amar y glorificar su santo nombre. Pero si no hay prioridad, ¿cómo le vamos a glorificar? Si no hay prioridad, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Verdad? La enseñanza, el perseverar. El pastor hablaba el miércoles de la perseverancia, ¿verdad? Que el que persevera, que a veces no es tanto comenzar, ¿verdad?, sino el saber terminar. ¿Qué quiere decir? La perseverancia. Perseverar en Cristo, perseverar en ser buenos cristianos, perseverar en ser buenos padres. No somos perfectos, hermanos. Yo también me he equivocado, y no una, muchas veces, pero siempre le pido perdón a Dios. Siempre le digo que me ayude a mantenerme de pie, que me ayude a seguir adelante, porque pues no somos perfectos y humanamente a veces flaqueamos, ¿verdad? Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Debemos mantenernos firmes y fieles a Dios, en fe, en alabanza, en adoración, en servicio, pero sobre todo en el compromiso. En el compromiso que usted ha adquirido con su familia, pero primeramente con Dios. Dios murió en la cruz sin haber cometido, Jesús murió en la cruz sin haber cometido ningún pecado, pero lo hizo por amor ¿a quién? A usted y por amor a mí. Yo le voy a pedir, hermanos, que se levante, que se ponga de pie.